Juan Miguel, muchas gracias por estar de nuevo para venir a poner claridad sobre temas económicos y numéricos, pero en principio, como ejemplo, se podría decir que la hotelería ya tiene entre 5.000 y 7.000 personas que están mandando a seguro de paro. Sí. Solo ese sector. Y acá me parece que no es contradictorio plantear la preocupación sobre las cuestiones económicas, porque a veces, ¿quién está preocupándose por los números? Ahora lo que importa son las vidas. Sí, obvio, pero esas vidas se dan en un contexto de determinada calidad, de determinado bienestar, de determinadas vulnerabilidades, porque además, sobre todo, cuando se dan estas crisis económicas, porque hay que hablar de una crisis económica global y que va a impactar en Uruguay, terminando con esta historia de los 15 años de crecimiento. Bueno, hay que hacerse la idea de que estamos en un escenario totalmente distinto y de que realmente ya está impactando duro en la economía lo que está pasando, que ya en una situación de un empleo que venía en los últimos años complicado, esto va a incidir más y que hay buenas razones para pensar de que Uruguay va a entrar en recesión en los próximos meses, en función de lo que pasa en el mundo, por lo menos por un semestre, por lo menos donde si esto dura poco sea el impacto más grande. Viendo lo que había pasado en China, ¿no? Porque la economía china también sufrió este embate del coronavirus. ¿Nosotros podríamos prever que esto nos podía pasar? Sí, lo que no teníamos muchas herramientas para acomodar el cuerpo, primero por lo rápido que se dio todo, y segundo porque ya las cuentas en Uruguay estaban bastante al límite. Poca cintura. Inflación alta, un dólar presionado por eso mismo, pero a su vez con reclamos del sector exportador de que tiene que estar más alto. Déficit fiscal. Un déficit fiscal al borde, y todo eso se vuelve todavía más difícil de enfrentar con un contexto donde lo mismo que le pasa a China nos afecta, porque le vendemos, es nuestro principal cliente, ¿no? Y le vendimos la mitad en febrero, y le vendimos 30% menos de carne. Pero además Brasil le vende menos a China. Y Brasil es nuestro segundo cliente. Y también se ve afectado. Y nuestro tercer cliente es Europa, que no solo le vende a China, sino que tiene su propio problema de coronavirus. Y en definitiva lo que pasa en el mundo nos afecta mucho más todavía que lo que vamos a ver acá. Pero lo que vamos a ver acá ya en estos días es tangible, muy tangible, porque es gente que ya no tiene trabajo, porque es mucha gente, primero la gente que trabaja en la informalidad, etcétera, eso se corta muy rápido y ni nos enteramos, ¿no? Segundo, la gente que trabaja freelance, la gente que no tiene un contrato de todos los días. Los jornaleros, sí, al jornalero le ven a cortar. La gente que depende de una fiesta, la gente que depende de un peinado, la gente que depende de semana a semana pagar las cuentas con lo que recauda de la caja del bar para llegar a la cuenta de la luz. Bueno, esa gente hoy tiene una dificultad real. La gente que va a ser enviada al seguro de paro en los próximos meses, además de la gente que ahora está en su casa por la cuarentena, y esa es toda otra historia de, si bien está claro qué pasa en los casos en los que está indicada médico legalmente, digamos. Claro, que hay un certificado médico mediante que te hace entrar en cuarentena. Porque estuviste en contacto con alguien que... Pero bueno, en el medio puede haber un montón de situaciones no tan claras donde no haya médicos que certifiquen y donde quién va a pagar después las horas perdidas, las ventas que pierden las empresas. Realmente hay que asumir esta como una crisis grande. Y a su vez, lo que se va a ver forzado el Banco de Previsión Social, todo el sistema previsional de nuestro país, que ya está bastante al límite con lo que va a ser el ingreso masivo de seguro de paro, con lo que va a ser, bueno, obviamente que lo que es el seguro por enfermedad, todo eso va a estar presionando a nuestro sistema previsional. Desde ese punto de vista, yo creo que la oportunidad dentro de la crisis pasa porque va a ser un mundo menos exigente. Viste que estamos con el tema del déficit fiscal, que no puede pasar tanto por ciento porque nos sacan el grado inversor, que los equilibrios macroeconómicos. Bueno, esos equilibrios en un mundo más caótico seguramente se vuelvan más permisivos quienes tienen el dinero y lo tienen que prestar, que eso es lo que en definitiva importa. Entonces Uruguay de repente puede aprovechar, puede endeudarse más de lo que tenía previsto, aumentar el déficit fiscal más de lo que tenía previsto. Creo que es plantearse un escenario totalmente distinto a lo que fue la discusión en la campaña electoral, y eso va a tener que ser asumido por el gobierno. Los 900 millones de ahorros casi que nos tendríamos que estar olvidando en esta coyuntura de poder cumplir con eso. O tal vez haya que hacer los 900 millones de ahorros por un lado, pero por otro asumir una cantidad de gastos que no permitan que eso se refleje en las cuentas. Porque el que cree que esto es una oportunidad también dirá, bueno, mientras está todo ese caos, no solo aprovechemos para
conseguir el financiamiento para gastar en lo que se necesite, en la salud, pero también después en la recuperación, sino también aprovechemos para procesar algunas de las reformas más grandes, estructurales, de hacer ese ahorro, de hacer ese achique del Estado, para que una vez que venga el rebote estemos en condiciones de aprovecharlo y de crecer más rápido, ¿no? Ya tenemos historias de haber salido de crisis con fuerza en Uruguay, en el pasado reciente, o sea que tampoco hay que pensar que esto es el fin del mundo. Yo sé que para el que lo está sufriendo hoy económicamente, y ni que hablar desde el punto de vista de la salud, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte. Lo planteo como sociedad, ¿no? Hemos sabido tener, y a veces como sociedad también aparecen mejores cosas en las crisis que en las bonanzas. Ojalá. Encontremos mejores formas de organizarnos. O le ¿no? ponemos más atención a lo más importante, nos damos cuenta del valor que tiene lo que hace cada uno. En estos días muchos se están dando cuenta del valor que tiene lo que hacen los abuelos, ¿no? Que están... No, porque están ausentes, porque están aislados. Están los abuelos. aislados y bueno... O el personal, por ejemplo, uno habla de los médicos, pero de verdad el personal de asistencia sanitaria, el camillero, que decía que recibí un mensaje de un camillero que está lidiando con su miedo interno y con lo que le toca hacer desde hace nada más que un mes, o sea, alguien cada nuevito. uno viviendo, yo vi el video también de eso que decías de la quinceañera y me ponía la piel de gallina ponerme en la piel de esa chiquilina. Y sin embargo, después uno lo piensa en un cerebro más adulto y dice, bueno, eso debería ser lo menos importante. Pero no, porque a cada uno, así como el que hoy está en la casa y no tiene trabajo, y no sé, el otro día me escribió un fotógrafo, ¿no? Freelance, y me dijo, ¿yo cómo hago desde mi casa? Por más imaginación que ponga... Tenés que ir a sacar las fotos. No hay lugar para el teletrabajo, no puedo salir. No tengo fiesta, me están cancelando y la angustia todo. de estar ahí encerrado, además, viviendo eso. Claro, ¿cómo hay que prestar cual. atención a la salud emocional, mental, espiritual, psicológica por estos días? Porque también el encierro lleva a que saquemos lo mejor y lo peor de todos nosotros. Sí, Entonces, por eso, bueno, acompañarnos, ponerle cabeza en armarnos de paciencia también, porque tenemos un montón de medidas que se están tomando que parecen ahora hasta determinada fecha y que es muy probable que se extiendan más en el tiempo. Eso va a generar un impacto económico más grande y por eso también hay que empezar a pensar ya en eso y no es contradictorio, ¿no? Es la vida de la gente, es pensar cómo organizamos el trabajo ahora, qué se puede hacer por el trabajo. Así como los médicos, hay un montón de gente que sabe de estos temas, que está dando charlas, que está haciendo conferencias online. ¿Cómo los profesionales están abriendo su conocimiento y realmente hay charlas de psicólogas que se están dando? Bueno, mañana tenemos a Silvana Sotolano acá para también hablar un poco de los efectos psicológicos de esto. Vamos a seguir teniendo consulta médica porque, bueno, los medios también nos tenemos que poner a disposición de la necesidad de la gente. Cuestiones técnicas, ¿no? Porque en las empresas más chicas todos decimos, teleconferencias, esto, aquello, pero no saben ni cómo generar no el es tan claro, cuando lees el quédate en casa, ese es un tema. Hay todo un sector de la población que no se puede quedar en casa, también, que vos lo ves todavía están en la calle. La mayoría, y todavía la mayoría. Igual creo que nos vamos a encontrar en esta situación con descubrir que había más gente que podía teletrabajar de lo que parecía, que hay más cosas que se pueden hacer de la casa de lo que parece, y que eso nos va a desafiar después a la vuelta a plantearnos cómo hacer la tarea. ¿Por qué las tareas están organizadas como están? Bueno, porque era determinada necesidad en determinado tiempo. Ahora, hoy, ¿las tareas tienen que seguir organizadas como están por un horario o hay que pensar más, organizarlas en función de resultados? Claro, esta situación extrema nos pone ante lo extremadamente necesario que sea presencial, entonces claro, ya el concepto del mundo laboral está cambiando, está dejando una marca este coronavirus, por más que todavía no lo hemos transitado, que es previsible que va a afectar otras cuestiones. Pero Juan Miguel, yendo a esto de la economía, el dólar, ¿qué pasa con el dólar en el medio de esta crisis mundial? Bueno, para eso hay que dimensionar la crisis. Vamos a hablar de este coronavirus como se habla de la crisis del 29, como se habla de la crisis del petróleo, como se habla de las grandes crisis de la historia del mundo. En ese contexto, los activos que son acciones, parte de empresas o monedas, papeles más seguros, como puede ser el oro, como puede ser el dólar, suben habitualmente. Porque todo aquel que tiene una inversión riesgosa quita esa inversión, eso hace que haya menos dólares en el mundo y eso hace que el dólar se dispare. ¿Cuánto? Y bueno, generalmente se puede dimensionar en función de la caída de las bolsas. Para poner un dato que entienda todo el mundo, las bolsas desde que Trump asumió venían subiendo sin parar, ¿no? 1 de enero del 2017. 3 años de suba continuada de las bolsas. Trump se golpeaba el pecho, la economía como nunca. ¿Y ahora? Desde el coronavirus, las bolsas de Estados Unidos perdieron todo el crecimiento que habían tenido durante todo el periodo de Trump. En estas semanas volvieron a la misma, se cayeron 3 años de crecimiento. Y eso tuvo su contracara en una suba muy importante del dólar, que fue global y que tuvo también su relato en Uruguay. Hoy parece haber aflojado un poco.
¿Qué estamos en 47? Un poquito sí, si lo mirás la punta vendedora del compra-venta del Banco República, debe andar por ahí. El interbancario 45 y pico. Todavía no está el cierre, pero debe andar por ahí. Ahora, muchos entienden que subió demasiado y que puede retroceder. Lo que pasa es que mientras esto no cambie, la verdad que es muy difícil dar un consejo. Porque un día te dicen una cosa y al otro día el dólar sube, vos decís, bueno, está subiendo y va a seguir subiendo, y al otro día, que es hoy, el dólar baja, porque cuando ya parece que no hay más medidas para tomar, porque la Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha puesto todo el dinero que tiene arriba de la mesa, y bueno, viene la Casa Blanca y más plata, y entonces los mercados reaccionan bien, y hoy fue un día de más calma y el dólar se mostró más tranquilo. Pero es un escenario, la verdad, que todavía no se sabe dónde termina esta crisis. Estamos en el medio de la crisis. El Banco Central uruguayo no tiene mucha espalda como para responder a esta suba. Tiene espalda. El tema es hasta dónde es conveniente responder y no es quemar dólares en una suba que igual se te va a dar inevitablemente. Sí. Y además donde vos tenés que acompasarte a lo que pase con los demás, porque si no, si el dólar sube en Brasil, sube encima comprando más México, dólares seguimos fortaleciendo al dólar a nivel mundial, ¿no? O sea... Sí, lo cual a Estados Unidos no le sirve demasiado y a Trump no le gusta mucho, pero bueno, eso pasa por otro lado. Pero sí, estás en una situación donde es verdad que en Uruguay, en lo que va de marzo, y ahí entramos en una discusión que es más política, el dólar ha subido un poquito más que en el resto del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque el nuevo gobierno toma las medidas suficientes, porque el dólar venía atrasado de antes, ¿no? Y el mercado ahora lo puso en el lugar que en realidad debería estar, porque el Banco Central intervenía demasiado y ahora estaba interviniendo lo adecuado. Se supone que tenemos un tipo de cambio libre. Uruguay en el pasado la pasó muy mal cuando hizo cosas como hace Argentina ahora. El dólar vale tanto como el 1-1 de Argentina. Bueno, tuvimos la tablita, los más veteranos se acuerdan. En Argentina también la población de riesgo del coronavirus se acuerda. Se quebró la tablita del país. Y después, sin ser tan estrictos, la banda de flotación fue una de las razones. El dólar fijado artificialmente, con el Estado del Banco Central poniendo plata para eso, fue una de las grandes razones de la crisis del 2002. Y una de las principales razones por las que Uruguay, en la otra crisis que tuvimos en este siglo, que fue 2008-2009, no se vio tan afectado, la pasamos como que no la sentimos mucho, ¿no? Les hablo de esa crisis, no fue una cosa. Fue por el tipo de cambio libre. En ese momento el dólar se devaluó muchísimo en Uruguay. 20 y pico %. Y eso nos protegió. Yo sé que el que tiene deudas en dólares me quiere matar en este momento, ¿no? Incluso aquellos que querían el dólar alto, desde el propio sector agropecuario ya dicen, bueno, es suficiente, ¿no? Que queremos el dólar a 50. Hablábamos de 40. Los extremos son malos pero siempre, tampoco se le puede poner un precio, porque si en el mundo sigue subiendo, dependerá de lo que pasa en la relación con los demás, y no solo de lo que pasa con el dólar. Juan Miguel, un placer escucharte como siempre sobre los efectos económicos. Vamos a seguramente seguirte invitando porque también está todo el costado político. Ayer la vicepresidenta Beatriz Argimón anunció que queda pospuesta la ley de urgente consideración. Propone capaz que posponer las elecciones departamentales. Sí, hay cada vez más voces que coinciden en eso. Exactamente. Martínez coincide, Sanguinetti, que es el límite más grande de la Constitución. Porque la Constitución dice que las elecciones tienen que ser el segundo domingo de mayo. Y bueno, pero bajo circunstancias de emergencia... cambiamos unas internas por un mundial. Y cambiamos unas internas y ahora no se puede, pero eso no está en la Constitución. Y bueno, pero capaz que se puede votar una ley constitucional o algo así. Bajo un estado de emergencia con una mayoría especial. Sí. Es una situación inesperada en la que estamos. Así que bueno, también está teniendo efectos en lo político y lo vamos a ir analizando. Por lo pronto, en lo económico, sin duda, hay una gran incertidumbre, pero hay efectos que se saben. China ya se está anunciando una recesión de un 6%, así que Uruguay seguramente entra en recesión por el doble impacto, el del coronavirus directamente y lo que dependemos de China como socio comercial y otros países afectados, sin duda. Y en medio de todo esto, para los niños, la pregunta